ha, ha decretado, digamos, que esta semana, entre el 12 y el mañana, y 16 de noviembre, es la Semana Mundial del Control de la Resistencia Antimicrobiana. Por lo tanto, en adhesión a esta semana, la Secretaría de Salud pidió a cada sociedad científica y organización que hagamos algún evento de difusión. El de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones es este, y se nos ocurrió invitar, y hemos tenido el placer de que hayan aceptado, 3 instituciones diferentes, con características diferentes, ¿sí? Una institución privada, acreditada por la Joint Commission por segunda vez, una institución que pareciera que no le falta nada y que lo tiene todo. Ahora vamos a ver. Una institución pública de una provincia, que es Mendoza, de la República Argentina, con otras características, con las características de una institución pública. Y una institución privada de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, de otro país. Como esta es una semana mundial, realmente quisimos ver, bueno, a ver qué pasa en distintos escenarios y con distintas personas también, ¿no? O sea, hace falta equipo, no hace falta equipo, es lo mismo infectólogo que no, es lo mismo tener a la alta dirección entusiasmada, digamos, y comprometida o no tenerla, y por esa razón tenemos un médico, un farmacéutico y un enfermero en control de infecciones de cada institución, y tenemos un gerente de una institución, que bueno, es un gran amigo que es argentino, pero que está trabajando en Bolivia, así que vamos a aprovecharlos a todos. Ustedes, los que se están conectando, les damos la bienvenida. Esta audición está siendo grabada, por lo tanto después la van a poder escuchar por Facebook todas las veces que quieran y desde el comienzo para todos aquellos que se van agregando, ¿sí? Las preguntas las van a hacer por escrito, todo el público, y nosotros ustedes nos van a escuchar y nos van a ver, ¿sí? Voy a empezar entonces a presentarnos. Bueno, yo no me presenté, mi nombre es Estela Maimone, soy coordinadora del Comité de Certificación de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones y represento a la asociación dentro del Ministerio de Salud. Y vamos a presentar por un orden totalmente arbitrario que me dio la secretaria de ADESI, así que a medida que los vaya nombrando, les pido que hagan un gesto a los invitados, así la gente sabe quiénes son. Empezamos entonces por la doctora Gabriela Escala, médica infectóloga del Hospital Central de Mendoza. Hola. Tal, la farmacéutica Hola, ¿qué tal? farmacéutica hospitalaria del Hospital Central de Mendoza. Hola. La licenciada María Laura Bernasi, enfermera recertificada en control de infecciones, supervisora en control de infecciones del Hospital Central de Mendoza. La doctora María Laura Pereira, jefa de infectología del Hospital Universitario Austral, miembro de la Comisión de Trasplantes de Órganos Sólidos de SADI. La farmacéutica Agustina Malvicini, Hola, buenas farmacéutica tardes. de staff y coordinadora del programa de uso apropiado de medicamentos del Hospital Universitario Austral. La licenciada Andrea Novau, enfermera en control de infecciones del Hospital Universitario Austral, certificada por ADESI, miembro del Comité Superior de Certificación de ADESI. La doctora María Laura Guillao, María Teresa Guillao, es médica especialista en infectología del Hospital Muñiz de Buenos Aires, posgrado de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, jefa de infectología, vigilancia y prevención y control de infecciones de la clínica Foyanini Santa Cruz de la Sierra. María Teresa estudió en Buenos Aires, pero sos de Bolivia y trabajás en el hospital, en la clínica Foyanini, ¿sí? Sí, exacto, sí. Muy bien. Bueno, el doctor Rodolfo Quiroz, que es un amigo,
un gran profesional, lo queremos muchísimo en ADESI, y yo personalmente, es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, magíster en efectividad clínica, Universidad de Buenos Aires, Escuela de Salud Pública de Harvard, Hospital Italiano de Buenos Aires, magíster en administración de negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, y él en este momento es gerente de la clínica Foglianini, así que tenemos a la alta dirección representada. Muchas gracias, buenas tardes a todos. A la licenciada Cielo Cruz. Cielo tiene posgrado en Salud Pública con mención en Gerencia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, actualmente finalizando el curso de formación en Epidemiología y Control de Infecciones en CODINEP, Buenos Aires, coordinadora de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones de la Clínica Foglianini, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y el farmacéutico Juan Carlos Tapia, que es de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ex docente de Farmacología y Farmacia Clínica de la carrera Bioquímica y Farmacia, Universidad de Aquino, Bolivia, Universidad Nacional de Oriente, presidente de la Asociación Boliviana de Farmacéuticos de Hospital y jefe de farmacia de la Clínica Ángel Foglianini, Santa Cruz de la Sierra. Bien, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Y vamos a empezar entonces abriendo este debate que vamos a hacer, y le voy a pedir a Rodolfo que comience. Rodolfo, ¿a qué se denomina programa de optimización para el uso de antimicrobianos? Lo vemos con distintos nombres, hay una sigla, PROA, que anda dando vueltas por ahí, todo el mundo habla. Bueno, a ver, comencemos con ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un programa de optimización de antimicrobianos? Bueno, gracias antes que nada a Estela por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia para, digamos, un poco ir en la historia. En realidad, este tema de programas para la optimización de uso de antimicrobianos, que la sigla en español es PROA y que en inglés es Antimicrobial Stewardship, AMS, no es bastante viejo. De hecho, si uno revisa hacia atrás cuál es la cantidad de estudios publicados con Antimicrobial Stewardship, con ese término, en la literatura inglesa, a partir, por ejemplo, de Medline o PubMed, recién empiezan a surgir en forma significativa trabajos a partir del 2000. Antes del 2000 ese tema ni siquiera era abordado, y en ese sentido el Hospital Italiano de Buenos Aires tuvo, por lo menos, diría yo, en Argentina, y probablemente también comparado con otros países del mundo, el privilegio de desarrollar el primer programa de optimización de uso de antimicrobianos a través de la combinación de trabajo de farmacéuticos clínicos y de infectólogos, tratando de optimizar el uso de antibióticos con estrategias como, por ejemplo, la recorrida conjunta por parte del infectólogo en la unidad de cuidados intensivos y en ese momento el autostop de antibióticos para profilaxis quirúrgica. Desde ese momento, que fue el año 94, a la fecha, distintos hospitales de Argentina empezaron a incurrir en el tema de optimización del uso de antimicrobianos. El hospital que probablemente siguió al italiano fue el Hospital Británico, que logró un apoyo económico por parte de la dirección para implementar un programa de optimización de uso de antimicrobianos, y yo diría que desde el año 2000 a esta parte se han ido incorporando otras instituciones, y la última en la que yo trabajé, que es el Hospital Austral, desarrolló a partir del año probablemente 2013 todo un programa para optimizar el uso de antibióticos que sé que sigue en vigencia. ¿En qué consiste un programa? Tiene tres objetivos básicos. Uno es optimizar los resultados clínicos de la atención de los pacientes de una manera costo efectiva, reducir el tema de eventos adversos e interacciones medicamentosas por el uso de antimicrobianos, y el tercer objetivo es alargar la vida útil de estos agentes, evitando el desarrollo de resistencia. Como ven, en ninguno de los casos los objetivos están enfocados en usar menos antibióticos, sino en usarlos bien, mejorando los resultados clínicos de los pacientes. Como es que más del 50% de los antibióticos que se usan en el ámbito hospitalario se usan en forma inapropiada, se sobreentiende que el aplicar estas estrategias se va a acompañar de una reducción en el uso de antibióticos, pero no es el objetivo principal. Y sobre todo el acompañamiento que tiene que tener el farmacéutico clínico en el hecho de evitar
los eventos adversos que se asocian al uso de estos antibióticos o de estas drogas, porque hoy hay un preconcepto casi mágico de que los antibióticos no son tóxicos. Y entonces, como no son tóxicos, uno los puede usar libremente. Y hay 2 estudios muy bien documentados, uno hecho sobre pacientes consumiendo macrólidos y otro, la Corte de Enfermeras de Estados Unidos, que demuestran que el uso crónico de macrólidos y de antibióticos, entre ellos las fluoroquinolonas, producen mayor muerte de cualquier tipo o mayor tasa de muerte cardiovascular. Así que no es gratuito tomar antibióticos innecesariamente. Bueno, ¿por qué queremos implementar, digamos, programas de uso racional de antimicrobianos? Obviamente porque tenemos un problema de bacterias resistentes a múltiples antimicrobianos, a tal punto que dentro de muy poco no vamos a tener con qué tratar a los pacientes. La Organización Mundial de la Salud ha implementado el tratamiento de este tema, no solo desde la salud humana, ¿no? Sino con el término de una salud, ha unido la salud animal, la salud del ambiente, la del suelo, la de las plantas y la de las personas, obviamente. Nosotros estamos acá hablando de la salud humana, ¿sí? ¿Cuál es el aporte de control de infecciones? Esto se lo voy a preguntar a las enfermeras en control de infecciones. ¿Cuál es el aporte desde control de infecciones que hacemos, digamos, dentro de las instituciones de salud para poder disminuir la resistencia y colaborar con el programa de uso racional de antimicrobianos? ¿Quién quiere empezar? ¿Andrea? Bueno, primeramente nosotros lo que hacemos diariamente es vigilar, ¿sí?, las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y ahí podemos pesquisar no solamente el tipo de infección, sino la característica de los microorganismos, su resistencia, su sensibilidad, y así trabajar sobre ello. El aporte que hacemos diariamente, es ver o auditar, ¿sí?, que se cumplan diferentes medidas, como es la higiene de las manos, los tipos el aislamiento, ¿sí?, de contacto, y también la limpieza de las superficies. Esto es una auditoría constante. Nosotros tenemos programas de vigilancia, programas de higiene de manos, programas de la optimización de la limpieza, programas para evitar la transmisión de microorganismos de paciente a paciente, ¿sí? Y eso es un trabajo que hacemos como enfermeros en control de infecciones, donde los datos tienen que ser también otorgados, sus resultados, hacer un feedback con todo el personal que trabaja en cada uno de los aspectos dentro de la institución. Si quieren, digo yo. Y controlar procesos, ¿no? Fundamentalmente. María Laura, ¿querés agregar algo más? Sí, yo tal vez, o sea, lo que dice Andrea lo pondría un poco en la práctica, cómo lo llevamos a cabo nosotros. Nuestro hospital, o sea, lleva varios años teniendo un programa de control de infecciones que surgió de un diagnóstico de situación. En ese momento no se hablaba tanto del tema de matriz de riesgo, sino lo que se hablaba más es ver en qué situación estamos y cómo construimos un programa con objetivos, metas. Y bueno, ese programa anualmente lo evaluamos, donde, por supuesto, dentro de nuestro programa lo fundamental, el principal componente es la vigilancia epidemiológica. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, nosotros tenemos hecho una especie de tablero de control manual, porque todavía trabajamos bastante, es un hospital que no está informatizado, o sea, por ejemplo, los datos de microbiología o bacteriología las vamos a buscar todos los días los enfermeros en control de infecciones. Esos datos tienen su ventaja y su desventaja, porque estamos casi, diríamos, trabajando continuamente teniendo el dato ahí, al momento, ¿no? Entonces, el dato está devuelto en base a los indicadores que medimos, como dice Andrea, y después nos permite ver
procesos que pueden estar fuera de control, si hay aumento de casos, ya sean microbiológicos o epidemiológicos, y ahí es donde vamos viendo qué es lo que está pasando con respecto a que hay que cambiar el tratamiento de infectos. O sea, nosotros no, los infectólogos, ¿no? Son los que van viendo qué tratamientos empíricos, si hay que hacer rotación de tratamientos empíricos, son los que nos permiten ver en qué situación estamos, si hay un aumento de la resistencia, cuáles son las medidas de control que están fallando, y trabajar sobre eso. O sea, siempre en el marco de un modelo de mejoramiento continuo que implica planificar, actuar y volver y educar, ¿no? Yo quisiera... Sí, con relación a los organismos multiresistentes, por eso hablamos de documentar tasas de infección, pero documentamos organismos multiresistentes, los reportamos, hacemos devolución. ¿Cómo? Nosotros, sí, con respecto a microorganismos, o sea, yo hablaba en general, implica también microorganismos multiresistentes. Hacemos vigilancia de todos los microorganismos multiresistentes, que nos sirven para dos cosas, para saber, para el manejo del PROA, a su vez también para hacer los aislamientos de los pacientes, para evitar la diseminación, y por el otro lado, con respecto a los microorganismos multiresistentes, también hacemos búsqueda de portación, de la colonización a través de hisopados que se hacen en las áreas críticas en forma semanal. Nos permite a nosotros achicar ese famoso iceberg que tenemos, ¿no? Cuanto más colonizados, vamos a tener más infectados, y nuestra idea es que cada vez haya menos infectados, aunque siempre aparece algo nuevo, ¿no? Les voy a pedir, por favor, a todos los que tienen sus micrófonos disponibles, que si no están hablando, los silencien porque hay bastante ruido y molesta. Al público que está escuchando, les decimos que pueden hacer preguntas por escrito. Hay un lugar que dice chat, ahí pueden abrirlo, o preguntas, 2 lugares, y ahí pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Y bueno, Cielo, nos gustaría escucharte a vos. ¿Cuál es tu experiencia dentro de la institución? ¿Qué datos son los que reportás y devolvés a los médicos infectólogos? ¿De dónde sacás los datos? ¿Están informatizados o no? Contanos un poquito. Hasta ahora vimos Bueno, en realidad nuestra experiencia, ¿sí? Quería decir que vimos la versión de un hospital privado de Buenos Aires, un hospital público de Mendoza, y queremos escucharte a vos de Bolivia. Sí, bueno, en realidad nuestra experiencia de nosotros con esta temática empezó, como ya lo manifestó también Andrea y María Laura, desde lo que es el programa para la prevención de control de infecciones, donde sí incluimos desde el principio lo que es el uso racional de los antibióticos. Desde el 2012, nuestra experiencia referente a este tema comenzó específicamente con lo que es cirugía segura. Entonces, desde el área de control de infecciones, nosotros empezamos, era parte de nuestro programa, el vigilar ¿no? la prequirúrgica. Entonces, nosotros teníamos que obtener datos, tanto de lo que era la adecuada administración y registro era el consumo, ¿no? anual de los antibióticos en las diferentes áreas de la institución. En realidad nuestra vigilancia se empezó global. Entonces, y ahora, en la actualidad, esos datos nosotros ya lo tenemos en un sistema de información donde están ahí visibles, ¿no? Y donde se puede, a partir de esos datos obtenidos, tomar decisiones, ¿no? Y creo que desde el 2012, cuando fue el inicio de nosotros, y ahora que ya tenemos el PROA en la institución, ha habido un gran avance. Entonces, mi experiencia, si bien ha sido buena, no ha sido tan fácil, ¿no? Porque al principio nosotros no contábamos con un infectólogo en la institución, cuando empezamos con el programa para la prevención de control de infecciones. Entonces, había un médico que sí hacía de vigilancia epidemiológica, pero no era infectólogo, pero ya actualmente sí, y eso mejoró bastante. Bien. Entonces vamos a hablar con los infectólogos. ¿Cuándo empezó el PRO en cada una de sus instituciones? ¿Es necesario que esté el médico infectólogo o este rol
lo podría cubrir otro médico, el médico de terapia intensiva, por ejemplo, un médico clínico. ¿Es necesario que haya un médico infectólogo en este programa? ¿Cuándo comenzó en cada una de sus instituciones el programa y con qué problemas se encuentran? O sea, porque hasta ahora es como que parece que es todo muy fácil, ¿no? Muy agradable hacer un PROA y controlar las infecciones, ¿no? Bueno, queremos ver, ¿hay problemas? ¿No los hay? Así que no sé si quiere empezar Gabriela. Bueno, cómo no. En mi hospital el PROA empezó con validación institucional en el año 2012. Previamente había una suerte de PROA que era un formulario amarillo en el que constaban antibióticos restringidos, se llamaba, y era que eran antibióticos que prescribían los médicos en general de la institución y los infectólogos abordaban al médico prescriptor, hacían una suerte de feedback y luego, de acuerdo a esa intervención, se consensuaba un tratamiento antimicrobiano. En el 2012 esto ya tomó validación de la institución y empezamos a ponerle el nombre que correspondía a lo que estábamos haciendo, esto de feedback, esto de tratar de no ser restrictivos y poder consensuar con los médicos prescriptores el tratamiento antimicrobiano, lo cual, como dice Estela, no es tan sencillo, no es tan fácil, es todo una tarea diaria que implica esto, ¿no? Primero, mucho conocimiento para poder fundamentar nuestras decisiones. Segundo, mucha empatía con nuestros colegas para poder consensuar una decisión, porque nuestra idea siempre es no ser restrictivos. Muchas veces se consensúa a favor del médico prescriptor, aunque uno quisiera suspender el tratamiento antimicrobiano, pero bueno, siempre estando a disposición para rever la prescripción antibiótica a las horas de transcurrida la prescripción o luego de el aislamiento microbiano. Pero bueno, es una tarea ardua, compleja, pero bueno, que se puede hacer fundamentalmente en equipo. Yo creo que es fundamental el infectólogo en el equipo, la enfermera en control de infecciones, la farmacéutica o el farmacéutico. Trabajamos en equipo en nuestra institución. Y bueno, es una tarea ardua, pero creo que es posible llevar a cabo. Ardua, cuando decís Gabriela ardua, en Mendoza, ¿significa que todos los días hay que trabajar o significa otra cosa, digamos? Significa que hay que trabajar mucho. Sí, que hay que trabajar mucho. En el sentido ardua es que uno tiene que estar todo el tiempo en contacto con el médico que prescribe el antimicrobiano. Y estar en contacto significa tener capacidad de escuchar al médico, porque uno muchas veces va como a cuestionar la decisión que tomó un médico en una situación de urgencia, en una situación de emergencia del paciente. Entonces, muchas veces la respuesta es, claro, vos no estabas acá cuando el paciente estaba chocado, o bueno, ahora es muy fácil decir que le suspendamos el tratamiento antimicrobiano, pero bueno, la idea es esta, tener mucha empatía con el médico que prescribe, es tratar de ir con fundamentos, no porque sí o porque a mí me parece que sí, nada más, sino tratar de dar fundamentos. Bueno, eso es la tarea cotidiana y también ver que cuando uno suspende un tratamiento antimicrobiano o aconseja suspender el tratamiento antimicrobiano, uno está ahí, ¿no? No es que suspendo el tratamiento antimicrobiano, me voy y que se la arregle el médico que se queda a cargo, ¿no? Estar ahí presente al teléfono por cualquier cosa, dar pautas de alarma, dar estrategias de abordaje de ese paciente. A eso me refiero con ardua, que no es solamente ir y decir este no es el tratamiento antimicrobiano adecuado, sino esto, dar estrategias al médico prescriptor para poder mejorar la utilización del antibiótico. Ok, María Teresa, en Bolivia es igual. ¿Y cuántas horas lleva
hacer esto, ¿no? Digamos, si es algo similar, es como que hablar con cada grupo de médicos debe ser una tarea larga, de muchas horas. Sí, hola a todos. Coincido mucho con Gabriela. Nosotros en la institución hace 3 años que ya tenemos el equipo completo con el rol del infectólogo, como decían hace un momento, que coincido mucho con lo que decía Gabriela, que realmente es primordial porque es como el nexo, somos nosotros, digamos, los que tenemos ese contacto con todos los médicos para poder llevar a cabo este PROA. Realmente, como decía Estela, pareciera que todo es muy fácil, pero tiene sus dificultades. Por ejemplo, conversábamos también con Rodolfo, que me decía que les explique que nuestra institución es abierta, o sea, no cuenta con un staff de médicos fijo, ¿no? Entonces vienen muchos ginecólogos, muchos pediatras, no es el staff fijo. Entonces ahí la tarea se dificulta el doble, porque no cuesta mucho coincidir con cada uno y hay que estar constantemente trabajando diariamente, casi personalizado, digamos, ¿no? Entonces esa es la principal dificultad que nosotros hemos encontrado, que a pesar de que nosotros construimos guías clínicas de las infecciones más frecuentes, a pesar de que nosotros tenemos construido un programa, que hacemos recorridas junto a medicina interna, con la enfermera de control de infecciones, el farmacéutico, pero esa es la principal dificultad. Y sobre todo que en Bolivia no hay ese hábito, acá casi no hay infectólogos, no hay enfermeras en control de infecciones, entonces el médico lo toma como una ofensa que uno intente, digamos, dar ese consejo, esa intervención. Pero también coincide en lo que dice Gabriela, que con el tiempo y que con la empatía, que uno logra tener esa confianza con el médico, con el terapista, con el médico internista, a costa de ir todos los días, hacer visitas con ellos, ver los pacientes con ellos, ayudarlos cuando han tenido dificultades, y bueno, ya ellos poco a poco empiezan, digamos, a confiar más y a ceder, digamos, ¿no? Es una constante lucha. Bien. Y María Laura, ¿qué nos podés agregar? Ya, nosotros desde la institución tenemos una forma de trabajar bastante parecida a la que tienen en el resto de los hospitales. No utilizamos, digamos, restricción de las indicaciones, sino que asistimos cotidianamente todos los días a la revista de sala de cada servicio. Nuestro hospital sí tiene médicos clínicos fijos que hacen la recorrida y que coordinan al grupo de pacientes. En ese sentido, por ahí es un poquito más fácil la interacción, porque al conocerlos y al tener más confianza día a día, ellos reposan bastante en nuestras indicaciones, por lo menos actualmente. Nos costó mucho tiempo esta situación. Creo que es un trabajo de tiempo, como decían las chicas, realmente implica años de trabajo y horas de día muchísimas. Nosotras empezamos nuestro trabajo a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde recién estamos terminando de coordinar más o menos todas las indicaciones, todas digamos, las sugerencias que se puedan hacer desde el programa de uso racional de antimicrobianos. Lo que nos ha costado más ha sido llegar a ese estado de confianza que permita disminuir el miedo a la incertidumbre, como siempre nos dijo Rodolfo desde que empezamos el programa en el hospital, el más es mejor, es muy difícil lograr que esos conceptos vayan cambiando en la gente, y creo que eso se hace solamente con confianza y con la presencia del médico infectólogo, del farmacéutico, que permanentemente está corrigiendo, colaborando con las dosis, con las cantidades, o si están bien indicados los antibióticos, las circunstancias, la insuficiencia renal, etcétera. Las intervenciones de cada uno de nosotros va adquiriendo en este campo más confianza en la medida que ven nuestra presencia diaria y ven que en realidad uno está acompañando al paciente y no en contra. Creo que el concepto cultural en América de querer ponerse sobre el criterio o el concepto del que tiene el internista que ve al paciente cuesta mucho en la penetrancia de la indicación infectológica. Y creo que en la medida que ellos nos ven acompañar en la situación de los pacientes, logra esta confianza que hace que puedan tomar decisiones y que podamos todos juntos lograr la optimización del uso racional de antimicrobianos. María Laura, ustedes creo que tienen, me parece que, no sé si más experiencia que el resto de las instituciones, pero como que hace mucho que tienen este programa instalado, ¿no? El otro día, cuando se lanza el evento de uso racional de antibióticos desde la Secretaría de Salud,
el evento salió televisado y después estuvo en YouTube. Y la gente de la comunidad hacía preguntas o opinaba, ¿no? Y una persona dijo, ¿cómo? Son médicos y a los médicos hay que enseñarles a dar bien los antibióticos. ¿Qué le contestamos a una persona que nos dice eso? Ustedes como médicas, ¿no? Bueno, ustedes también les tienen que decir a los médicos cómo usar bien los antibióticos. Una persona de la comunidad no puede entender que a un médico haya que enseñarle. Y ustedes como médicos es como que también tienen una postura de, bueno, como decía Gabriela, ¿no? A veces es como hasta medio violento decirle a alguien, mirá, hay que bajar o este no es. ¿Cómo es? Hay que enseñarle a los médicos y esta es la parte, digamos, más compleja, cómo se logra, cómo lo toma el médico, el otro, ¿no? El colega. Y la otra pregunta que les quería hacer a ustedes es, si no hay un infectólogo, ¿un médico terapista podría hacer esta tarea de ustedes? Mira, en cuanto a que si un médico terapista lo podría hacer, yo creo que sí, si es un médico terapista que esté involucrado, que esté compenetrado con el programa y que tenga conocimiento, porque la verdad que sin conocimiento de infectología, de las sensibilidades, de las resistencias, de las posibilidades de uso de antibióticos nuevos, de las dosificaciones, es muy difícil poderlo hacer sin conocimiento. Y con respecto a qué le contestaría a la persona de la comunidad, la verdad que todos necesitamos educación en diferentes ámbitos de la medicina. Cada uno tiene su especialidad, pero cada uno debe adquirir cada día más conocimientos específicos sobre un área determinada, y en este área en especial creo que merece que la gente conozca que se requiere especialización y que se requiere formación cotidiana y diaria con los médicos, porque no es un conocimiento que uno tiene adquirido desde la facultad o desde la especialización que uno realizó, porque no es una materia que, digamos, comprometa todas las especialidades. Por lo tanto, creo que la especialización es importante y que culturalmente la gente tiene que entender que es necesario digamos, la intervención y la educación del médico también en el uso racional de antimicrobianos, porque no es parte de nuestra cultura, de nuestra formación. Que esto pasa en el mundo también, ¿no? O sea, no es un tema de que el médico argentino o el médico en Bolivia, ¿no? Gabriela, ¿vos opinás lo mismo, esto de que cualquier otro médico que no sea infectólogo podría, mientras esté formado, podría dirigir estos programas? Sí, pienso que sí, como dice mi colega, con el conocimiento adecuado, por supuesto que sí. Y también pienso que todos tenemos que recibir distintos aprendizajes, todos los días aprendemos distintas cosas, y me parece esto que decía esta persona del público que preguntaba, que diga que a los médicos hay que enseñarles a usar antibióticos, y sí, a los médicos tenemos que enseñarles a lavarnos las manos. Entonces imagínate a usar los antimicrobianos, absolutamente. Además pienso que el hecho de prescribir un antibiótico a los médicos nos da como un cierto bálsamo de tranquilidad. Es como que los antibióticos tienen esta cuestión cultural de que listo, ya lo cubrí con un antibiótico, ya está, ya me quedo tranquilo. Entonces, contra eso es con lo que tenemos que trabajar todos los días, hacerles comprender a nuestros colegas que esta suerte de tranquilidad que nos dejar antibióticos no es tal cuando el antibiótico está mal prescrito. Creo que eso es con lo que más tenemos que trabajar día a día. Rodolfo, ¿pensás lo mismo? No, voy a explicar por qué no pienso lo mismo. Primero, a ver, esto yo soy un poco más ácido porque la extrapolación de que cualquier médico podría asumir el rol de un líder de un programa de optimización de uso de antimicrobianos proviene básicamente de Estados Unidos, cuya cultura es totalmente diferente a la cultura latina. De hecho, en Estados Unidos muchos líderes de los PROAS son los propios farmacéuticos clínicos, y el infectólogo pasa y dice hay que iniciar antibióticos, y quien decide el antibiótico, el tipo de antibiótico, la dosis de antibiótico, la dosis de carga y la forma de administración es un farmacéutico clínico. De hecho, porque el médico infectólogo americano está en una posición diferente inclusive a la del resto de los médicos, y es el farmacéutico clínico el que asume el rol. Entonces, cuando uno extrapola, esto lo comenté en una participación que tuve hace poquito en Pajo, por el mismo motivo esta semana comenté que para mí
Pajo piensa que sí, que lo pueden hacer, y yo voy a dar el motivo de por qué no. Primero, la extrapolación de Estados Unidos a Argentina no es, o a los países latinoamericanos no es válida. Segundo, en el PROA argentino empezaron 127 instituciones y terminaron el estudio 81. O sea, el 40% no pudo sostener durante solo un año un PROA en Argentina. Cuando ahora mandamos una encuesta a todos los participantes de PROA que se bajaron, y la respuesta que nos están dando básicamente es, primero, la quita del apoyo institucional, fundamental. Segundo, la falta del recurso humano. Quiere decir que el infectólogo o fue desplazado, o el farmacéutico clínico fue desplazado de la institución y el PROA se cayó. Y tercero, la resistencia por parte de los mismos médicos de la institución, los jefes de sala, de terapia intensiva, de la sala de adultos, en poder acompañar la implementación de estos programas. Con lo cual, si un médico que está en la atención de los pacientes es el principal obstáculo, es muy difícil que otro médico asuma ese rol, porque nadie se puede controlar a sí mismo. Entonces, la experiencia de poder haber interactuado con cirujanos, haber interactuado con terapistas, con médicos de sala general, me cuesta ver que ese médico pueda asumir el rol de autocontrolarse. Distinto es que él salga del rol de médico terapista, salga del rol del médico, digamos, asistencial común, y tenga un rol especial donde adquiera esas habilidades para poder hacer el control del uso de antibióticos, con lo cual es como hacer de ese médico un cuasi infectólogo que pueda desarrollar las tareas. Pero en general ese médico no quiere salirse de su rol habitual. Es muy difícil que saque el sombrero de terapista para volverse el médico que controle el programa. Ese es el primer aspecto. El segundo, que preguntabas de la gente, que la gente se sorprende sobre la actitud de los médicos en el mal uso de antibióticos. Hay un estudio que se ha publicado hace muy poquito sobre 8.000 consultas hechas en Cleveland Clinic por infección respiratoria alta, médicos de atención primaria. El 60% de esos pacientes se fueron con un antibiótico después de la consulta. A los pacientes se les preguntó después de la consulta cómo rankeaban la consulta con el médico. En una escala que iba de 1 a 5. 5, un médico excelente, 1, un mal médico. El 95% de los pacientes que recibieron un antibiótico rankearon la consulta de ese médico como excelente, contra menos del 70% de los pacientes que se fueron sin una prescripción médica. Además, después se analizó, a través de un análisis multivariado, cuál era la asociación entre la prescripción de antibiótico y el puntaje final. Y la variable que correlacionó en forma independiente con el nivel de satisfacción de los pacientes es que el paciente se fuera con un antibiótico. O sea que el problema no es solo el médico, sino el paciente, ahora es un término boliviano, el que jala la decisión del médico de prescribir un antibiótico, porque si no el paciente se va descontento. Entonces, no es solamente educar al médico, que estoy totalmente de acuerdo que hay que hacerlo, sino también educar al paciente para que el paciente entienda que la solución a su cuadro infeccioso, que en el 90% de los casos es viral, no es un antibiótico, sino eventualmente un tratamiento sintomático. Sí, totalmente de acuerdo. Se habla mucho en este momento de educar a la comunidad, ¿sí? Porque hace presión, las personas hacen presión para que le den un antibiótico y de esa forma creen que se van a curar mejor. Tenemos dos preguntas del público, digamos, que nos está escuchando. Ana nos pregunta, dice: hola a todos, es un placer escucharlos, y me surge una pregunta, principalmente para instituciones privadas. ¿Cómo interfiere el reintegro económico por parte de las obras sociales o prepaga de los antibióticos prescriptos? ¿Qué medidas utilizan para convivir con esto? ¿Se entendió? No, yo no estoy muy convencido. Lo que ella habla de reintegro es el pago que hace el financiador, en este caso una prepaga, sobre el consumo de, en este caso, antibióticos, como podría ser de otro medicamento. Pareciera que sí. Ana, si estás escuchando y podés aclararla. Sí. Si fuera así, yo te comento cortito, para no robar el resto, la participación del resto de la gente, es, vos ya lo sabés porque yo lo he compartido contigo, el modelo de pago del financiador hacia la institución influye en la decisión de la institución de implementar programas de control, sea antibióticos
o sea, programas de control de infecciones. Si el modelo de pago por prestación, que es lo que predomina en los países latinoamericanos, la institución no va a tener interés en controlar el uso de antibióticos ni tampoco en hacer control de infecciones, porque aunque suene feo, digamos, la institución gana más plata si el paciente se complica o gana más plata si el paciente consume más medicamentos. El modelo es completamente distinto, o el incentivo se invierte si la institución cobra por módulo, ya sea módulo día o módulo caso. Y en ese caso, el modelo se invierte porque la institución tiene interés de que ese paquete o ese pago por una prestación determinada sea lo más redituable posible. Y ahí hace que se implementen programas de control de infecciones o eventualmente también programas de uso de antibióticos. Ese fue el motivo en que el italiano, en el año 94, empezamos a hacer ese trabajo porque tenía el módulo de PAMI, que sería como el Medicare de Estados Unidos. Entonces había un fuerte incentivo para que el hospital no gastara recursos en forma innecesaria. Así que depende del modelo. Ahora, con las acreditaciones eso cambia porque es la acreditación la que exige a la institución que tenga estándares altos de calidad de atención independientemente del modelo de pago del financiador. Claro, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque a mí una vez un gerente de una institución, de una provincia, me dijo, si yo controlo infecciones y bajo todas esas complicaciones, tengo que cerrar la cortina porque tendría muchas camas libres. O sea... Más o menos, un poco más complicado, pero más o menos así. Sí, lo dijo así. Bueno, realmente sí. O sea, vamos a hablar con los farmacéuticos. ¿Qué tiene que ver el farmacéutico en este círculo del control del uso racional de antibióticos? ¿Cuál es el rol del farmacéutico? ¿Se hace trazabilidad de los antibióticos desde que ingresan hasta que el paciente se va de alta? ¿Debería hacerse? ¿Por qué muchas veces hay esa discrepancia entre lo que hay que administrarle al paciente y lo que farmacia tiene o entrega? ¿Cuál es el rol del farmacéutico dentro del programa de uso racional y cuál es el rol del farmacéutico clínico en las instituciones de salud para mejorar este mal uso de antibióticos? Digo yo quién empieza. A ver, ¿querés empezar, Belén? Bueno, nosotros, bueno, en el hospital tenemos una receta amarilla, como había comentado Gabriela, que es muy conocida en el hospital, que sin ese formulario no podemos dispensar los antimicrobianos. Nosotros lo que hacemos en la farmacia es controlar que todos esos datos, ya que la receta cuenta con datos muy importantes, que luego le sirven al infectólogo para poder hacer la autorización de ese antibiótico al médico y al paciente. Nosotros lo que hacemos es hacer la validación de esa receta, que tenga todos los datos de filiación, y vemos que las dosis sean las adecuadas, que la receta esté completa para que luego no le falte de esa manera el antimicrobiano al paciente, porque sin esto nosotros no dispensamos la medicación al paciente. A través también de este formulario, nosotros una vez que está auditado y que pasa la primera auditoría en farmacia, la enviamos, bueno, a infectología, donde infectología realiza su segunda auditoría en terreno, y luego nos hace la devolución a farmacia, donde nos dice si está suspendido ese antibiótico, si tiene que rotarlo a otro antibiótico, y a través de ese formulario nosotros es cargado en una planilla también de Excel, porque realmente no tenemos una base de datos, el hospital no cuenta con una base de datos, entonces bueno, es todo muy casero, por decirlo de alguna manera. Lo cargamos en una base de Excel donde también infectología puede ver esa planilla, donde cuenta con todos los pacientes del hospital, con el antimicrobiano que tiene indicado y cuándo inició su tratamiento y hasta cuándo lo tiene autorizado. Y también, bueno, cualquier médico del hospital puede llamar a farmacia y consultarnos estos datos también. A través de esta planilla, nosotros, si está suspendido o no,
el antimicrobiano, se hace el recupero de esta medicación, o se habla también con el médico para explicarle muchas veces que ellos han colocado mal las dosis, o no corresponde, que a veces prescriben 2 antimicrobianos que no deberían estar juntos, por prescribirse juntos, y por ahí lo hacen, entonces se va, se habla. El hospital nuestro es un hospital escuela, entonces permanentemente hay médicos nuevos, porque en junio ingresan médicos residentes nuevos, y hay que hacer, bueno, una educación continua de este programa, que, bueno, obviamente se hacen reuniones con los distintos servicios, pero la mayor formación es en sala permanente con el médico, el día a día, porque... Belén, te hago una pregunta. Sí. ¿Cuántos farmacéuticos trabajan, cuántas camas tiene tu hospital, y cuántos farmacéuticos trabajan para este programa que así como lo estás contando, es bastante trabajoso, ¿no? Es todo a mano, digamos, ¿no? Sí. Y sí, hay 365 camas en nuestro hospital, y en realidad yo trabajo con el comité de infecciones activamente, y bueno, yo sola, digamos, pero el resto de los farmacéuticos también está habilitado también para hacerlo. Igualmente, como decía Gabriel y María Laura también, que en el hospital se trabaja en forma conjunta, entonces en general es un apoyo mutuo de distintas partes, o sea, si hay algo que no lo sé, la llamo a Gabriel o a María Laura, o sea, como que nos vamos apoyando entre nosotras para poder ir resolviendo los inconvenientes que van surgiendo en el día a día, porque esa es la realidad, que todos los días... Un farmacéutico para esa cantidad de camas, ¿el control lo hacen en todas las áreas o es solo terapia intensiva? No, en todas las áreas en todas las áreas, sí, en todas las áreas, en todos los servicios del hospital, con los antimicrobianos que se controlan, se va haciendo todo este registro y este control. Bien, Gabriel, Belén es del Hospital de Mendoza, hospital público de una provincia de Argentina. Gabriela, ¿cuántos infectólogos trabajan para este programa? Nosotros somos 4 infectólogos y una residente. Tenemos cada uno un área asignada, y bueno, yo soy la que coordina el PROA, pero cada uno de los infectólogos tiene asignada un área y trabaja con cada equipo en particular. Después ellos me devuelven los datos que han obtenido día a día con las recetas amarillas, que son los formularios de prescripción antibiótica, y eso yo lo evalúo y se lo devuelvo a Belén para confeccionar esta planilla Excel que hacemos día a día para ver qué antibióticos siguen estando, qué antibióticos se rotó, con qué médico tenemos que ir a hablar para consensuar algún tratamiento antimicrobiano. Es un trabajo del día a día, ¿no? Todos los días nos juntamos y hablamos todos los pacientes. Y trabajan muchos médicos infectólogos para que el trabajo de Belén se pueda hacer, porque si no es como que necesitamos muchos farmacéuticos o muchos infectólogos. Con más razón, que cualquier médico no podría hacer esto, porque necesitas muchos médicos que tengan mucha formación, como ustedes, ¿no? Como los infectólogos. Y María Laura, una pregunta. La enfermera, habilitame el micrófono tuyo, por favor, María Laura. María Laura, habilita tu micrófono. Ahí está. Lo que pasa es que somos varias María Laura. Antes salí a responder y me di cuenta que no era yo. No, quería, para terminar, que el Hospital de Mendoza, la enfermera que está en la sala, ¿tiene alguna función en todo este programa o nada? No, o sea, la función escrita... Sobran tratamientos, porque el paciente se fue, no está más, falleció, lo que fuera. ¿Se devuelven de alguna forma a farmacia? ¿Quedan en la sala?
¿se dan todas las dosis que se deben dar? Hablamos bastante de educar al médico, ¿no? Belén decía, bueno, hay que educar todos los años, pues en un hospital escuela. ¿Con la enfermera alguien hace algo de esto? ¿Tiene algún rol en tu institución? ¿O debería tener? En realidad, en forma escrita no está el rol de la enfermera, o sea, dentro del programa escrito, ¿no? Pero por supuesto que tiene un rol muy importante, que va a depender mucho también del servicio, de la idiosincrasia del servicio, del jefe del servicio. ¿En qué aspecto? Con respecto a la devolución, en las áreas críticas es diaria la dispensación, pero en el resto de las áreas no. Entonces, es muy importante si los jefes se comprometen y uno los logra convencer, ellos avisan y son los que después los farmacéuticos, o sea, Belén es la que está abocada dentro del PROA y dentro del control de infecciones, pero hay otros farmacéuticos que tienen diferentes servicios y ellos van y rescatan la medicación, no es que Belén anda por todo el hospital. Y después está bueno lo que hace también desde farmacia, que es el tema de, hay guías que están colgadas en intranet sobre cómo se diluyen, reconstituye la medicación, cada antibiótico, cómo se diluyen, con qué, en qué tiempo hay que pasarlo, como forma de que ante cualquier duda lo pueden encontrar ahí. Independientemente de... ¿No pasa que no llegó el antibiótico y no se da, por ejemplo? Sí pasa, sí pasa peor todavía, pasa que a veces se pierde el antibiótico, o sea, si hablamos de lo casero, en un hospital público se pierde el antibiótico, o la jefa se fue y guardó el antibiótico porque era muy caro, entonces la farmacia, es una pelea que la farmacia no quiere volver a dar porque es lógico, a volver a dar el antibiótico. Sí, existe todo eso. Ahora, fundamentalmente, yo hablándote del tema de la educación, creo que está bueno contarles que, por ejemplo, en esta semana de la concientización de la resistencia, hubo una idea de parte de las infectólogas hacer una encuesta para todo el personal acerca de todos los médicos, a ver qué conocimiento tenían, y otra idea de parte de la farmacia hacérselo a los enfermeros, para saber qué conocimiento tenían. Y bueno, ahora... La semana que viene vamos a evaluar todos esos datos y creo que en base a eso donde después tendremos que volcarnos a capacitar, ¿no? Claro, está muy bueno tener datos para poder usarlos para actuar y modificar, porque es histórico esto de que la enfermera, uno escucha en el ascensor, ¿no? No vino de farmacia, así que no le di el tratamiento, interrumpió el tratamiento. Grave para esto del control de la resistencia, ¿no? Sí. Bueno, Agustina, Hospital Universitario Austral. Sí, hospital con mucha certificación, creo que es un hospital de excelencia, por lo menos así versan. ¿Cómo es ahí el rol del farmacéutico? ¿Y cuántos farmacéuticos hay involucrados en este programa? Bueno, en el programa en sí de PROA estoy yo. Yo estoy trabajando actualmente par a par con control de infecciones y con el servicio de infectología. Mi función, básicamente, la de todos los días, es auditar a todos los pacientes internados en el hospital que tengan algún antimicrobiano. Se hace un pase de sala todos los días, en el cual sirve de información tanto para mis compañeros farmacéuticos que trabajan en las diferentes salas, como para tener información nosotros del consumo de antimicrobianos, en el cual se charla con las infectólogas a los pacientes, y de esta charla surge qué tratamiento tiene que tener, y clasificamos si tiene tratamientos dirigidos, si tiene tratamientos empíricos, si el antibiótico lo tiene por alguna profilaxis quirúrgica, por alguna profilaxis médica, y de esa manera nosotros vamos evaluando, digamos, la apropiabilidad de las indicaciones médicas. La realidad es que yo soy la que audito todos los días a los pacientes con antimicrobianos, pero están otros farmacéuticos que también están diariamente, digamos, con todo lo que son todas las prescripciones de todos los medicamentos de los pacientes, y es una relación fluida con los chicos, porque entre nosotros buscamos las interacciones, buscamos, digamos, que todos los pacientes tengan el tratamiento adecuado.
optimizado, digamos, a la clínica del paciente, ya sea por su función renal, por su función hepática. Y también desde mi rol lo que hacemos un poco es, todos los meses nos juntamos en una reunión multidisciplinaria convocada por el PROA, en lo cual hay enfermeros en control de infecciones, está la jefa de infectología, está la jefa de control de infecciones, están infectólogas pediátricas, porque también trabajamos con ellas, están diferentes enfermeros de áreas críticas, y hay jefes de departamento que vienen y en el cual en estas reuniones volcamos las problemáticas o problemas, digamos, que vamos encontrando en el día a día para llevar a cabo de manera óptima el programa. Nuestra primera parte de trabajo fuerte fue toda la elaboración o la actualización de guías de práctica clínica, porque para medir la inapropiabilidad de la indicación médica tenemos que tener alguna base sólida en la cual nosotros podamos decir qué medicamentos es apropiado o qué es inapropiado. Entonces, la primera parte fuerte de trabajo fue la confección de estas guías de práctica clínica, y hoy en día podemos decir que contamos con muchas guías ya disponibles, digamos, para todo el personal, para poder llevar adelante de una mejor manera el programa. Agustina, un farmacéutico, coincidís con Belén, un farmacéutico para este programa. ¿Y cuántos farmacéuticos hay en la farmacia? Y nosotros en la farmacia somos bastantes. Yo exclusivamente ahora estoy con PROA, pero después tenemos un farmacéutico para la unidad coronaria, tenemos un farmacéutico para la terapia intensiva adulto, uno para la terapia intensiva pediátrico, después tenemos 3 farmacéuticos para las áreas de clínica médica, que están separados en diferentes sectores, tenemos un farmacéutico para el 6º piso, que es la parte de obstetricia, y después tenemos farmacéuticos que trabajan a la tarde, en los horarios de la tarde, tenemos farmacéuticos que trabajan de noche, tenemos a la jefa y a la subjefa que también son farmacéuticos, así que somos una... de farmacéuticos, más de 20, 15, 20 deben ser, Y ¿no? seremos, sí, 20 farmacéuticos en todos los horarios del hospital. Belén, ¿ustedes también son así de número? Nosotros somos, hay 3 residentes, y después hay un farmacéutico por día de guardia, más 6 farmacéuticos, digamos, de planta permanente, que también cada uno, como decía Agustina, tiene diferentes áreas del hospital, digamos, que es el que coordina, y bueno, son los que también ayudan a todos los programas. O sea, uno está en este programa, pero también colabora con la farmacia en sí, entonces está ahí y puede colaborar con el resto. Ahora pregunta porque el otro día en el coloquio que hizo la Secretaría de Salud, la farmacéutica de un hospital público de la provincia de Buenos Aires era la farmacéutica, una, para todo. Entonces decía que, bueno, como que le costaba hacer esto, lo hacían en una sola área, como que, bueno, por eso yo les preguntaba antes a ustedes cuántos farmacéuticos hacían falta. Uno para esto está bien, pero hacen falta todos los demás también para que hagan las otras cosas, ¿no? Y bueno, Andrea, te hago la misma pregunta que a María Laura. Las enfermeras, ¿cómo participan en este programa, desde la administración correcta, desde no saltearse dosis, devolver las dosis, que un poco porque Agustina decía, parece que es que se reúnen bastante, que todos conocen, pero funciona, digamos, llevado a la práctica, en el día a día? ¿Qué pasa? Bueno, yo les voy a contar en nuestra experiencia cuando las enfermeras tienen que administrar cualquier tipo de medicación, en este caso los antibióticos, se colocan una cinta verde con tal de que sea mayormente la concentración en la administración del medicamento. Ellas ahí lo que hacen es verificar que sea el paciente correcto. La cinta verde, que vos la debés estar visualizando, pero nosotros no. ¿Dónde se la colocan? Acá, así, como una banda.
Eso significa como una cinta verde, como una banda, donde no se le puede hablar en ese momento porque está específicamente preparando la medicación. Bueno, verificando al paciente. La medicación siempre vino de farmacia, nunca pasa esto de que no llegó el antibiótico. No, nunca pasa porque en cada área, como decía Agustina, hay un farmacéutico que está en el pase de guardia médico verificando esto de que contaba de la dosis correcta para el paciente, ¿sí? Si no, prepara la medicación, le da al paciente y luego nuestra institución tiene una historia clínica sistematizada, así que ahí es donde acredita la medicación y donde se puede verificar si la administró o no en el momento adecuado, ¿sí? Si el paciente se da de alta, toda la medicación vuelve a la farmacia y ahí es donde ellos contabilizan si lo que sobra o no. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, bueno, ustedes lo tienen resuelto. No pareciera tan complejo si se une, ¿no? Farmacéutico con enfermería. Y bueno, y esto que hicieron de que no se distraiga la enfermera, me parece que es una buena idea. María Laura Bernassi. Preguntan acá desde el público si podés decir en qué consiste la encuesta que hicieron, que comentaste anteriormente. Hubo dos encuestas, una encuesta para las preguntas específicas respecto a conocimiento de administración, de dilución, de reconstitución. Fueron 6 preguntas, 5 o 6 preguntas, no me acuerdo, en el caso de la farmacia. Y 5 o 6 preguntas en el caso de los médicos, que sobre los puntos fundamentales donde tenían más dudas de cómo, o sea, si tenían conocimiento o no, si sabían cómo había que reconstituir, qué era reconstituir, qué era rediluir, si había, en este momento una de las preguntas era si tal medicación se podía hacer con solución fisiológica o con destroza. Son los puntos neurálgicos que uno donde ven más problemas, para realmente evaluar si es real o es como lo que siempre uno dice, lo que no se mide. Lo que no se ve no se mide, entonces, al revés, perdón, lo que no se mide no se ve. Los problemas que uno sospecha que existen. Claro, entonces, partió de eso, ahora hay que ver qué arrojan los resultados. Claro, ¿Sí? Realmente lo que nosotros... Educar y centrarse en esto. En eso, fundamental. Ahora, yo comentando un poco lo que ustedes, o sea, la situación del Austral es casi una situación ideal, ¿no? No es la situación del hospital público, o sea, donde contamos con todo o sea, si nosotros vemos en la situación en la cual se prepara la medicación, no tenemos comité de seguridad del paciente ni comité de calidad, y si vemos en las situaciones en las cuales se prepara ni un sector específico para preparar la medicación. No tenemos, no está dentro de la enfermería, pero las enfermerías o sea, está todo el mundo, no es que dice, ojo, estamos haciendo la medicación, pero todo. Que uno puede tener algo intermedio. Nosotros me acuerdo que en el sanatorio habíamos implementado un sector con cartel que decía sector exclusivo para preparar medicación, y el que estaba en ese sector, la verdad que lo de la cinta me pareció bárbaro, y la gente la usa sobre todo, porque es como que a este no se lo molesta, no se le podía hablar, ¿no? Y educando, lo hicimos en la unidad de cuidados intensivos, pero empezó a funcionar, digamos, esto de que la gente cuando está preparando medicación intravenosa, que la verdad debería salir de farmacia lista para usar, y eso no sucede, lo hace la enfermera en una mesada abierta, donde todo el mundo le habla, viene el médico y le pregunta, habla con otro, ¿no? Esto tiene un riesgo alto de confundirse, de hacerlo mal o de no darlo. Bien, dejé para el final a Juan Carlos porque sos presidente, Juan Carlos. Los presidentes... Queremos saber, bueno, ¿qué pasa? Vos sabés un poco más de qué pasa en tu institución, ¿no? En la clínica Foglianini, porque ser presidente de una sociedad de farmacéuticos
debes de tener también otros datos dentro de tu mismo país, ¿no? ¿Qué pasa con la farmacia, con los PROA, con la trazabilidad de los antibióticos, con la cantidad de farmacéuticos que hay en las instituciones? ¿Qué nos podés contar? La verdad que en Bolivia somos una de las únicas clínicas o instituciones que estamos trabajando referente al uso de antimicrobianos. La verdad que en Bolivia, a pesar de no tener datos sobre resistencia, sobre el uso de antibióticos a nivel internacional o sobre las pandemias en cuanto a resistencia antimicrobiana, vamos muy mal, ¿ya? Desde el uso o desde la dispensación de antibióticos a nivel de farmacias fuera del hospital, va muy mal, ¿ya? Estamos con tratamientos incompletos, en cuestión hospitalarios, no todas las instituciones cuentan con farmacéuticos clínicos. De hecho, en toda Bolivia, hasta donde tengo entendido, son 2 instituciones que realizan este tipo de programas de optimización de antimicrobianos, ya conocidos como PROA o programas de uso racional de antibióticos. La experiencia que tengo aquí en la clínica es ya varios años que venimos trabajando con lo que son los farmacéuticos clínicos, tanto con la validación de las prescripciones médicas, realizando seguimientos, visitando las que son las terapias intensivas, aconsejando sobre el uso de antimicrobianos, sobre dosis de carga, infusiones continuas, interacciones medicamentosas, consensuando con las enfermeras los métodos de reconstitución, creando tablas de reconstituciones, diluciones, tablas de dosificaciones de antimicrobianos. En cuanto a la participación del Comité de Farmacia, es muy importante a nivel institucional, ya que aglomera lo que son diferentes servicios, tanto servicios médicos, servicios de emergencia, servicios de quirófano, para potenciar de antibióticos a nivel de quirófano y a nivel de sala general o de terapia intensiva. La verdad, como contaba la licenciada Cielo y la doctora Teresa Guillaus, nos ha ido costando mucho. En un inicio solamente contábamos con el farmacéutico, un médico hospitalista, actualmente contamos con médicos residentes, contamos con infectólogos, en el cual ya las intervenciones que realiza el farmacéutico las realizamos sin tener médico infectólogo, sin tener residentes, fuimos avanzando de a poco. De hecho, en muchas oportunidades realizamos el autostop de ciertos antibióticos con la guía profilaxis quirúrgica que tenemos en la clínica, y en muchos casos fue aceptada las recomendaciones que hacía el farmacéutico. Posteriormente, con la llegada del médico infectólogo y lo que son los residentes, se fue formando un ambiente de trabajo en el cual están llamando a farmacias, están llamando a los farmacéuticos cuando... Se nos fue Juan Carlos. Se desconectó, ¿no? Parece que sí. Espera un minutito porque está acá al lado, espérate que venga Juan Carlos, pues se quedaron sin conexión. Sí. Espérame un segundo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, escuchamos bien. Lo integramos a Juan Carlos a la computadora. Mirá qué rápido que viajamos en Bolivia de un lugar a otro. Son geniales, son geniales. ¿Te das cuenta? Mirá, acá aparece Juan Carlos. Soy Juan Carlos. Hace bien, Juan Carlos. Bueno, le comentaba la experiencia que teníamos. De hecho, en una oportunidad que cuando recién ingresó la doctora Maite, no teníamos médicos residentes, y con lo que son los autostop, las intervenciones relacionadas con los antibióticos, ya los médicos iban cediendo de a poco. Les comentábamos que teníamos una clínica abierta, en el cual nos ha costado bastante relacionarnos con todos los médicos, porque son médicos muy especiales en cuanto al uso de antibióticos. Se sienten muy confiados con tener antibióticos, pensando que son antitérmicos, antiinflamatorios, pero poco a poco fuimos cambiando el panorama.
Una cosa que me gustaría, ya que lo tengo a Juan Carlos al lado, es que cuente dos aspectos. Uno, él hizo un trabajo el año pasado que fue presentado en el Congreso Mundial de Infectología sobre acceso a medicamentos antimicrobianos en farmacias sin prescripción. ¿Por qué no les contás cuál fue el resultado del estudio? Bueno, con mi experiencia docente, reclutamos alumnos del último año de farmacia, en materia de farmacia clínica, haciendo simulaciones de pacientes con sospecha de patologías virales, resfríos, diarreas, en el cual simulaban yendo a una farmacia para recibir antibióticos. De hecho, les comentaba que la medicación en cuanto a las farmacias es de que damos tratamientos incompletos, ya estamos dando tratamientos para un día, 2 días de antibióticos, en el cual la adherencia del antibiótico es bastante mala en pacientes ambulatorios, y veíamos en el cual entre un 80 y un 90% de los pacientes que simulaban estas patologías recibían un antibiótico sin receta médica. ¿Ya? Y hay una ley en Bolivia que prohíbe eso, para decir claramente. O sea, que en Argentina también, y sin embargo vos llamás a la farmacia y te traen un antibiótico en la puerta de tu casa y no te piden ninguna receta. Lo cual, eso es parte del problema del abuso de antibióticos en forma ambulatoria. Y la otra cosa que quería que comentara Juan Carlos es el sistema que hoy tiene la clínica de trazabilidad de medicamentos. Porque no contás cómo... No es muy frecuente que haya una trazabilidad de medicamentos, ¿no? Después me van a decir las otras dos farmacéuticas. Sí, de hecho tenemos un sistema de trazabilidad en cuanto a trazabilidad total, desde el etiquetado del medicamento hasta la administración misma en cama del paciente, en el cual podemos identificar cada lote de antibiótico, qué enfermera fue la que administró, los horarios de administración, los tiempos en que administra el antibiótico, garantizando así una adherencia óptima en cuanto al uso de antibióticos. De hecho, les manda alarma o les da una alerta en caso de que la enfermera esté administrando algún tipo de medicamento en un horario diferente, y nos ha ayudado bastante en cuanto a identificar ciertos regímenes en cuanto a la mala adherencia que puede existir con la administración de un medicamento. O sea, para que lo resumido, hay un sistema de trazabilidad que empieza con la recepción del medicamento en farmacia. A cada medicamento se le asigna un código único, por más que, por ejemplo, sean dos comprimidos del mismo antibiótico con la misma dosis. Un comprimido va a tener un código, el otro comprimido otro código, de modo tal de que cuando después se hace el proceso de dispensación del medicamento, se lee el código de barra de ese medicamento y se asigna desde la farmacia a un paciente en particular. Eso impide que la enfermera use el medicamento de un paciente para otro, porque si eso sucediese, cuando le va a administrar el medicamento a otro, como leen la pulsera del paciente, leen la historia clínica del paciente y la etiqueta del medicamento, la alarma del sistema dice que ese medicamento está asignado para otro paciente. O sea que se han corregido un montón de errores habituales en la dispensación de medicamentos, como errores en la dosificación, errores en la asignación o traspaso de medicamentos de un paciente a otro. ¿Cielo por ahí? Cielo se quedó en la otra computadora. Si querés, hacemos una multitud acá. Vení, Cielo, de parada. A ver, sentate, Cielo. Acá la tenés ahora, Cielo. Lo que te quiero preguntar es lo mismo que le pregunté a las otras enfermeras. O sea, hay errores desde enfermería, hace falta, si bien ayuda mucho el sistema este que tienen, pero digamos la enfermera podría registrar que da el antibiótico y no darlo, por ejemplo. ¿Suceden ese tipo de cosas? Porque digamos que el antibiótico falta, por lo que estoy escuchándolos, no sucede, hay una trazabilidad desde que es indicado hasta que el paciente, hasta que llega al lado del paciente. Se dan los antibióticos en tiempo y forma, se le dan al paciente, no se descarta ninguna dosis que haya tenido que ser dada. ¿Qué sucede? La verdad que ha sido realmente un cambio
que al principio costó mucho a la enfermera, el poder aplicar esto de la trazabilidad y ver que antes quizás no se controlaba, y ahora, por ejemplo, la enfermera desde que recibe el antibiótico, la forma como lo va a preparar, lo va a administrar, es como describía Andrea, por ejemplo, tiene un lugar adecuado, una vez que está administrando el antibiótico tiene una identificación visible, una cinta roja que desde la espalda se ve que la enfermera está preparando, entonces eso impide que haya interrupción en el momento que la enfermera está preparando. Una vez termina ese proceso de preparación, la enfermera se dirige a colocar la medicación y ya tiene identificado, digamos, al paciente, ¿no? Entonces, al momento de administrar, no lo va a poder hacer porque está dentro del sistema ya automatizado de que si no corresponde, o sea, no lo va a poder administrar. De hecho, si no administrara la dosis, ese medicamento queda como pendiente. Y al otro día, cuando pasa a farmacia, hay un sobrante de stock. Con lo cual, eso es lo que te demuestra que el medicamento no fue administrado. Por el contrario, si la enfermera salteara todo el paso y le diera la medicación, el sistema no registra esa medicación como administrada y cuando farmacia pasa a controlar el otro día, estaría demandando una medicación que debería estar sobrando y no está sobrando. Entonces, ese proceso de control interno es lo que hace que todo el sistema cierre. Es farmacia la que pasa y retira. Claro, se llama devolución de medicamentos, que es por el alta de un paciente o por el sobrante de stock que pueda tener. Acá se entregan dosis diarias, como pasa en todos los hospitales de Argentina, de las dosis de medicamentos, ¿no? Bueno, Nora nos dice acá que es muy interesante, que son del interior, que la realidad es muy distinta, pero que despacito están comenzando y tomando los ejemplos que estamos dando, así que es importante a veces contarnos la experiencia, siempre es importante escuchar la experiencia del otro. Le quería preguntar a Laura Pereira, ¿qué te pasó que usas cuello? Choqué nada más. Accidente, bueno, estás bien. ¿Qué opinás sobre estos programas se pueden hacer si la alta dirección no está de acuerdo, digamos, si uno o no le da importancia al programa y entonces uno igual puede empezar a hacerlo? ¿O en cuánto influye, digamos, que la dirección de la institución esté apoyando este programa? ¿En qué es a favor, en qué hay en contra, es indistinto? Mira, la verdad que el apoyo institucional es fundamental para el desarrollo del programa del uso racional de antimicrobianos porque necesitas primero el recurso humano, que sin apoyo institucional no lo podés tener, tanto hablando de enfermería, de control de infecciones, de farmacia, adjunta al servicio, y de la cantidad de infectólogos y enfermeros y farmacéuticos necesarios en el hospital. Partiendo de la base, el recurso humano es necesario, es indispensable, y eso necesita un apoyo de la dirección. De la misma manera, digamos, la dirección facilita o ayuda desde la directiva, o sea, involucra a todos los médicos en esta participación, puesto que también participa de nuestras reuniones de control de infecciones, y en cuanto a las directivas, que baja como para facilitar el proceso y para facilitar la intervención de los infectólogos en la tarea diaria del programa de uso racional de antimicrobianos. Creo que sin ese involucro, sin esa participación de la dirección, no sería tan fácil nuestra tarea. Y Gabriela, ¿qué me decís en un hospital público donde me parece que los directores cambian bastante, ¿no? ¿O no? Sí, sí, absolutamente. Coincido, es fundamental. Sin apoyo institucional, me parece hasta casi muy poco probable llevar a cabo esta tarea. Desde el recurso humano, obviamente. ¿Ustedes cuentan con ese apoyo? ¿El director que tienen actualmente es el Sí, mismo contamos con el apoyo institucional. Desde el 2012 en el PROA, en nuestro hospital, está validado por la dirección del hospital. Por supuesto que también es una tarea diaria de insistir en la dirección y en la gerencia con la necesidad de que ellos ratifiquen la importancia del programa de uso adecuado de antimicrobianos.
por supuesto una constante, ¿no? Pero en líneas generales sí contamos con el apoyo institucional, pese a los cambios de directores, de acuerdo a los cambios de gobierno. La verdad que en cada uno de ellos en los que yo estoy en el hospital, el PROA siempre ha tenido apoyo institucional, y no solo desde el punto de vista del recurso humano, que es fundamental, por supuesto, pero como decía María Laura, sin el apoyo institucional es muy difícil hacer cumplir el PROA. Ir a hablar con los anestesistas de la importancia de la profilaxis antibiótica, que se realiza en tiempo y forma y demás, sin el apoyo institucional, sin la validación de la dirección del hospital, es muy complejo intervenir en estos grupos de profesionales que muchas veces cuesta mucho que adhieran a guías desde otras especialidades. Pero sí, en términos generales contamos con apoyo institucional. Bien. Y Rodolfo, como gerente, ¿qué opinás, digamos? El apoyo, en tu caso, creo que es un poco diferente también por tu formación, ¿no? Pero si un director no apoyara, ¿o qué pasa en Bolivia con el resto de los directores, no? Bueno, básicamente lo que comentaba Juan Carlos es la falta del apoyo de la alta dirección, conspira contra la implementación de un PROA a nivel institucional. Sin embargo, para que no haya, digamos, un suicidio en masa, en realidad lo que se puede hacer es acotar el alcance del PROA. Y esto significa, de hecho, en Argentina hay experiencias en este momento. Nosotros estamos llevando adelante un PROA en Latinoamérica donde no tiene el alcance institucional, sino que está restringida a las unidades de cuidados intensivos. En ese caso, uno podría conseguir solo el apoyo del jefe de la unidad de cuidados intensivos para a ese nivel. Lo que sí es importante es contar con un soporte, como dicen los gringos, un soporte de alguien que tenga autoridad por encima del líder del proyecto, porque el tema se trata de empoderar. Entonces, si el médico que va a liderar el proyecto, sea infectólogo o sea alguien que asume su rol, tiene que ir a hablar con los médicos terapistas, necesita contar con ese soporte para que sus recomendaciones, sus intervenciones puedan ser escuchadas. Entonces, en resumen, si uno va a encarar un PROA institucional, debe contar el apoyo con la alta dirección. Si uno va a hacer un PROA a nivel quirúrgico, solo haciendo autostop de uso de antibióticos en profilaxis quirúrgica, debe contar con el consenso, por lo menos, de los cirujanos y del jefe del departamento de cirugía. Y si uno va a implementar un PROA a nivel de terapia intensiva, al menos contar con el apoyo del jefe de la unidad. Creo que eso es lo que garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo. Perfecto, clarísimo. Se nos fue el tiempo. La verdad que me quedaba una pregunta sola, que creo que era importante, si alguien tiene, o si uno solo lo quiere contestar, que si alguno de ustedes ha medido si desde que empezó el PROA hasta hoy ha logrado bajar la tasa de resistencia mejorar el uso racional de antibióticos. Digamos, si han podido o tienen algún dato que muestre la eficacia de este programa. No sé. ¿Alguien tiene? ¿Maite? En realidad nosotros creo que no lo hemos cruzado, pero está bueno hacerlo. Está bueno hacerlo, hay que cruzar esos datos. Ya, los datos están, hay que cruzarlos. Claro. Maite te puede contar la experiencia de ella. A ver. No tengo los números ahora en la mente, pero sí mejoró la apropiabilidad del uso de los antibióticos estadísticamente demostrado. Digamos. Sí hubo mejor efecto clínico, sí disminuyó el consumo, que no es el objetivo principal, pero sí también hubo una disminución del consumo y no afectó esto la mortalidad, digamos, de los pacientes. Te hago un pequeño acotación. En el PROA latinoamericano nosotros ya tenemos los datos de los primeros 3 meses. En los primeros 3 meses la mitad de las instituciones redujeron el consumo de antibióticos, otra parte aumentó un poco el consumo de antibióticos. Después me enteré que en Argentina, que es el país que más instituciones tiene incluida en el PROA, en el mes de julio y agosto hubo un aumento de, julio y agosto de gripe, ¿no? Que aumentaron la incidencia de internaciones
en las unidades de cuidados intensivos, eso podría justificar el aumento de consumo, pero los indicadores de propiabilidad mejoraron y mejoró también, ya hay una tendencia en el descenso de lo que sería infecciones por gérmenes multiresistentes, si uno lo toma como medición global. Entonces, la verdad es que pareciera ser que cuando uno lo mide a nivel, digamos, de mayor cantidad de instituciones, esas tasas se pueden ver cómo mejoran. A mí lo que me parece que si nosotros queremos medir si disminuye la resistencia, tenemos que, no basta solo con el PROA, tenemos que medir qué pasa con higiene de manos, qué pasa con medio ambiente, o sea, son datos que nuestras instituciones todos lo tienen. Creo que tenemos que trabajar en medir eso para realmente saber si bajaron las tasas de resistencia o no, ¿no? Totalmente. Bajando las tasas de infección, uno baja el uso de antimicrobianos y obviamente baja las tasas. Ahora, ¿por qué microorganismos son? Si son por gérmenes resistentes o no, bueno, es verdad, hay que cruzar todos los programas que tienen que ver con esto, no es solo el uso racional. Y se nos fue el tiempo y hablamos sobre, creo que cubrimos varios temas, ¿no? ¿Qué es el PROA? La importancia, el trabajo en equipo, la educación, el control de infecciones, cómo aportan los farmacéuticos, los médicos infectólogos en distintas realidades. Así que les quiero agradecer muchísimo a todos, creo que fue muy rico, mucha experiencia, yo lo disfruté, espero que ustedes también. ¿Quieren despedirse con algún lema para la gente que nos está escuchando? ¿Alguna idea para toda la gente esta que también dice, bueno, nosotros tenemos una realidad más chiquitita, no podemos, pero como que siempre se puede, ¿no? Yo voy a decir mi frase de siempre, al elefante se lo come de a pedacitos. O sea que hay que ser insistente y de a poquito te comes todo el elefante, pero hay que ser perseverante, esa es la idea. También yo quiero aportar algo, es importante el empoderamiento a la enfermera asistencial, que es la que pasa más tiempo con el paciente y va a poder ser un filtro más para apoyar en estos tipos de programas como es el PROA, de poder identificar desvíos. Sí, desvíos como ser, por ejemplo, que si está recibiendo más tiempo el antibiótico de lo normal. Incluso a veces acá en esta institución tenemos la experiencia que es la enfermera que está empoderada quien también de alguna manera interviene con el médico, ¿no? Entonces, y con el farmacéutico, con la infectóloga, con la enfermera de control de infecciones. Entonces, como decía María Laura y Andrea, no solo es antibiótico, sino que son otras estrategias también como es el vigilar las heridas quirúrgicas, ver las curaciones, ver lo que es higiene de mano, ver lo que son los aislamientos, ver lo que son los hisopados de vigilancia para ver qué flora es la que tenemos nosotros bacteriana en la institución también. Perfecto. Voy a decir, como dijimos una frase cortita, la OMS dice una frase muy bonita que siempre me gusta decirla, que si no actuamos hoy, que es lo que estamos intentando hacer, ahora cura mañana. Entonces, es ahora que tenemos que actuar con esta problemática que se ha vuelto tan importante, que otra cosa que me impactó mucho, que sacó también la OMS, que decía que en 2050, que estamos tan lejos, decía que la resistencia bacteriana iba a matar incluso mucho más que el cáncer. O sea, esa es la dimensión de la importancia de este tema, y eso era lo que, con eso. Perfecto. ¿Lautral se quiere despedir? Sí, yo quería decir que es también, siempre se dice un trabajo en equipo, pero es también un trabajo multidisciplinario. Cuando yo fui a la charla el lunes del Ministerio bueno, en realidad de la Secretaría de Salud, hablaban de conciencia. Tenemos que tratar de que todos tomen conciencia en el tema, no solamente los públicos, sino también, decían los médicos, ¿no? Los enfermeros, todos tenemos que tomar conciencia que esta es una problemática que lo tenemos que solucionar. Bueno, muchas gracias. Acá el público también nos está saludando, agradece mucho, manda muchos abrazos y que realmente lo han disfrutado mucho. Bueno, que tengan una linda noche todos. Muchísimas gracias desde la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, porque creemos que este ha sido un gran aporte
y una vez más mostrando que no es el médico, el farmacéutico o el enfermero, es el equipo de salud, todos juntos los que vamos a poder, digamos, mejorar este problema y terminar con la multiresistencia, ojalá, pero sí terminar con esta cosa de que muchas veces gastamos más tiempo en discutir entre nosotros que en hacer programas eficaces que salvan vidas, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho a todos, fue un placer para mí, los vamos a volver a invitar. Un aplauso para todos los que están ahí. Muchas gracias y nos vamos a ver. Recuerden Nos que vemos. esto está grabado, por lo tanto lo pueden ver gracias. en cualquier momento. Adiós. Listo. Un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego.